Estimados y estimadas, un gusto saludarles por este medio. Mi nombre es William Calderón González, estudiante de la carrera de Bachillerato de Ciencias Policiales de la UNED. El presente trabajo se desarrolla en base al estudio de las etapas del proceso penal costarricense, por la cual brindaré la siguiente exposición para enriquecimiento personal de estudio y para todas las personas que lo puedan mirar tengan una base educativa sobre las diferentes etapas del derecho procesal penal en nuestro país, Costa Rica. La primera etapa es la etapa de investigación o etapa preparatoria. Como su nombre lo indica, esta etapa es para preparar el desarrollo o inicio sobre una investigación que podría ser o una denuncia o un suceso de un hecho que podría ser considerado un acto delictivo. Las partes principales que intervienen en este proceso considerado de carácter privado son el Ministerio de Seguridad Pública, representada por la Fiscalía, que tiene la función de recolectar y analizar pruebas, la cual el proceso en sí también puede ser controlado por el juzgado penal para dar la directriz del permiso para poder darse un allanamiento o un levantamiento de un cadáver. Vamos a mencionar el ejemplo hipotético de una persona que apareció muerto en una playa. Para poder levantar el cadáver debe haber un permiso por el juzgado penal, tomándose como prueba para la fiscalía. Esta etapa termina o finaliza con la acusación fiscal o una solicitud de sobreseimiento definitivo o provisional por parte del fiscal, o bien con la solicitud de desestimación. Esta conclusión de fase preparatoria podemos estudiarla en su artículo 299 del Código Procesal Penal. Como resumen de esta primera etapa, podemos encontrar que está representada en el artículo 274 del Código Procesal Penal. Las partes que intervienen son el fiscal, el querellante y el sospechoso u imputado del acto delictivo y la defensa del imputado. Una vez que finaliza la etapa preparatoria, brincamos a la siguiente etapa, que se llama la fase intermedia. La fase intermedia podemos como inicio localizarla en el artículo 310 del Código Procesal Penal. En esta fase se revisan los resultados de toda la investigación cuando ésta haya concluido y la Fiscalía solicite ya sea el sobreseimiento o desestimación del caso o ha decidido presentar la acusación como tal. Una vez que se recolectaron todas las pruebas necesarias, ya sea directamente de la policía judicial o por parte de un juez, por ejemplo, el ejemplo hipotético que puse de inicio sobre el cuerpo en la playa, en este caso el juez tuvo que dar permiso para levantar el cuerpo en esta fase intermedia. El ministerio, por medio de la fiscalía en esta etapa, presenta normalmente la acusación y esto se considera como el hecho efectivamente. O si el hecho en sí es delictivo o caso contrario presenta una desestimación o sobreseimiento que el hecho no es un delito o no ha sido posible comprobar que pudo suceder el hecho en sí, porque ya no hay una prueba y se presenta en una audiencia preliminar ante el juez penal y también las partes pueden presentar sus alegatos o argumentos. Y el juez decide si eleva la situación o hecho a la siguiente etapa, que es la fase de juicio. Como un resumen de este capítulo,
podemos decir que la finalidad de esta fase intermedia es la decisión del juez si decide continuar o no la etapa de juicio, que es precisamente la etapa siguiente. La fase del juicio. Este proceso o fase de juicio es el proceso más importante. Se realiza ante el Tribunal Penal. En esta etapa se reciben los testimonios por ambas partes, ya que es un juicio oral y público, a excepción de los menores de edad o de una persona que corre peligro por su seguridad y ocupe privacidad. Esta fase tiene la finalidad de terminar con una sentencia por parte del tribunal o del juez que le compete en este proceso o fase de juicio. Como un resumen, podemos decir que aquí se da la acusación en contra de una persona, se presentan las declaraciones, pruebas técnicas, pruebas documentales y periciales, y la fase termina con sentencia condenatoria o axulatoria. Axulatoria. Esta preparación del juicio lo encontramos en el artículo 324 del Código Procesal Penal. La siguiente fase es la fase de la impugnación. Esta fase trata sobre las diferencias sobre la sentencia de una de las partes. Esto se refiere a que la sentencia no fue tomada de buena forma y se da una inconformidad con el fallo del tribunal de juicio o del juez, y tiene como finalidad de no estar de acuerdo con lo dictado, poder presentar esa inconformidad por medio de un recurso de apelación. Cuando hablamos de recurso de apelación nos referimos por ejemplo, la imposición de las medidas cautelares. Otro puede ser el recurso de casación. Esto se refiere a la posibilidad de refutar, que significa rechazar mediante una argumentación válida el fallo de la cual se tiene inconforme, para así acudir a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Y luego está la revisión. Esta se refiere a una sentencia firme y en favor de la persona condenada, que se le haya puesto una medida de seguridad. También se le conoce como un tipo de evento extraordinario. Como resumen, podemos decir que las partes inconformes pueden estar representadas por el Ministerio de Seguridad Pública, puede ser la defensa del sospechoso, el querellante o el mismo actor civil. Para efectos de estudio, podemos enriquecernos con la materia del Código Procesal Penal en el artículo 452. Ahí podemos ver lo que es el recurso de la apelación. El recurso de casación lo encontramos en el artículo 467. Como último, encontramos la fase de ejecución. Esta fase es de las últimas del proceso penal costarricense, como expusimos anteriormente, y trata en sí sobre la ejecución de la resolución de la pena, y tiene la finalidad de fijar la pena que sea determinada por el juez. Sin olvidarnos que el condenado también tiene sus derechos y facultades que las leyes penales, penitenciarias y reglamentos le otorgan, como lo hacen ver en el artículo 476 del Código Procesal Penal, en donde el defensor del condenado podría plantear ante un tribunal de ejecución de la pena todas las irregularidades que pueden darse por incidentes, por ejemplo, si les cambian las medidas de seguridad o si les modifican la pena entre sí. Agradezco el tiempo y enriquecimiento de estudio brindado. Espero sea una información que pueda servirle a alguna persona en algún momento de su vida.
Muchas bendiciones para todas y todas y hasta la próxima.